Recordar que si no hubiéramos construido en el gobierno de la Revolución Ciudadana el proyecto de Coca-Cola Sinclair, estaríamos en este momento viviendo en las cavernas, porque después de lo que nosotros hicimos, ningún otro gobierno hizo nada. Ni siquiera le dieron mantenimiento a las obras construidas, que fueron muchas y muy importantes para este país, porque hubo previsión, hubo planificación, pensamos en el país. Ahora, este señor realmente es una vergüenza escucharlo a Lenín Moreno en cada una de sus intervenciones, después de que mintió tanto, que traicionó, que dijo una cosa y de verdad pensaba otra. Cuando a él le preguntan, he visto algunas entrevistas de él, le preguntan, bueno, ¿y usted cuando se dio cuenta de que el gobierno de Correa era lo que usted hizo después? Dice, es que yo me di cuenta de algunas cositas que pasaban, pero ya después me di cuenta de la magnitud cuando estuvo todo el tiempo en esas funciones. Y a él le preguntan, incluso creo que algún periodista ahí en el proceso judicial, le preguntan por qué no se intervino. Y entonces él dice, no, es que yo no podía hacer nada, si a mí nunca me encargó nada el presidente Correa. Él era el vicepresidente de la República. Como vicepresidente de la República tenía oportunidad, tenía autoridad para analizar cualquier tema, para hablar con cualquier ministro. Y dice que él no es responsable de esas gestiones, entre comillas, que hizo y que después le significó, por supuesto, un montón de plata que recibió él y su familia, que él no hizo ninguna gestión porque el presidente Correa nunca le encargó nada. El pobrecito, pues es la víctima, él no sabía nada. No, por supuesto, pues que podía hacer todas las cosas, si era el vicepresidente de la República. Y no tenemos que decirlo nosotros, lo dice la propia exfiscal Diana Salazar y ahora embajadora en Argentina, acomodada ahí, protegida por Noboa y que ha sido protegida por los dos anteriores gobiernos. Así que yo no tengo nada que decir sobre eso. Realmente lo que hay que ver es lo que la propia Fiscalía está presentando. O sea, la Fiscalía está presentando toda la información que ha sido clarísima a través de una serie de apoyo internacional, de organismos internacionales que han demostrado a las claras el movimiento de las cuentas, ahí están los números de las cuentas, a dónde se pasaba la cuenta, la apertura de la cuenta de su hermanito con el nombre de Ina, no olvidemos eso, Ina, Lenín Moreno, recuerda, Ina, así terminan los nombres de tus 3 hijas, a quienes no quisiéramos meter en este lío porque la responsabilidad es de él, de Moreno, pero él las metió e hizo que su hermano abra una cuenta millonaria con la terminación del nombre de sus 3 hijas. Él es el responsable de eso. E insisto, no lo decimos nosotros, lo dice la propia Diana Salazar, que sabemos que nos persiguió permanentemente, pero no le quedó otra alternativa, después de la presión nacional e internacional, de hacer el juicio, de iniciar el juicio contra este sinvergüenza que ahora está de regreso en el país. Que explique a la justicia ecuatoriana todas esas tonterías que dice, porque realmente es lo único que puede esperarse de un tipo de esa calaña. Economista Ricardo Patiño, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Estos 2 últimos días, hoy veo el reporte de Coavisa que en varias estaciones de servicio de combustibles la entrega o la venta es irregular. Ayer creo que usted pudo observar la realidad de lo que pasaba en Guayaquil y Quito. La ARCH fue y también sancionó a ciertos inhumanos que trataban de especular en la venta de combustible porque hoy tenemos un nuevo precio. Desde ayer tenemos un nuevo precio. Ahora, usted es economista. Usted manejó la cartera de economía del país. Sabe de la realidad económica del país, sabe de lo que pasa en el estrecho de Hormuz, sabe de la cantidad de petróleo que produce el país, sabe de lo que compra el país, sabe usted también de la balanza económica de este país. ¿Qué realmente es lo que pasa? ¿Qué realmente es lo que debe de hacerse para que el país no sea tan golpeado cada vez y cuando que existan elementos externos a la economía y nos abatan la economía? Hay elementos externos, pero si tú controlas la economía
y tienes las prioridades que tienes que tener, las cosas van a funcionar de una manera distinta a las que están funcionando ahora. Nosotros estuvimos 10 años en el gobierno. Nunca aumentó el precio de los combustibles. Y hubo contingencias internacionales de todo tipo. Hubo problemas también nacionales, hubo terremotos, hubo devaluaciones de las monedas de los países vecinos, hubo problemas de shocks internacionales, de deuda, o sea, hubo crisis financiera, de todo hubo también en nuestro gobierno, pero depende de cómo manejas tú la economía, para proteger a la población o para dejarla en el abandono. Y a pesar de todas las presiones, nosotros trabajamos para que no se produjeran esos aumentos. En el caso del gas, lo quiero decir porque uno de los temores que tenemos es que se pueda producir un aumento del precio del gas, porque esas son las presiones del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué decidimos nosotros? Hacer un plan, pero bien pensado, técnicamente bien elaborado, para generar en el Ecuador la cultura del uso de la electricidad. Por supuesto, al mismo tiempo estábamos construyendo 8 alternativas para producción de electricidad. 8 hidroeléctricas construimos en nuestro gobierno. Algunas estaban por terminarse, pero 8 fueron iniciadas y muchas terminadas. Con eso y con la disminución en el precio de la electricidad que lográbamos de esa manera, porque conseguimos una importante disminución en el costo de producción de los kilovatios hora para la población. Entonces hicimos el plan de uso de cocinas eléctricas, que no se llaman eléctricas, perdón, sino de inducción, para que la gente pudiera utilizar eso y no aumentar el precio del gas. O sea, nosotros trabajamos con una mirada de mediano plazo en beneficio de la población. Porque si tú dices solamente, bueno, hay aumento en el precio de los combustibles a nivel internacional, aumentarles el precio. No, eso puede suceder en países que no tienen recursos naturales. Pero si nosotros tenemos el recurso natural del agua, que canalizada adecuadamente se puede convertir en electricidad en forma barata, con esos recursos, entonces usa esos recursos para que no haya aumento en el precio del gas y para que no se afecte la economía. Entonces, esta es la manera de conducir estratégicamente con un estadista como era Rafael Correa, como era Rafael Correa, la economía. Hay presiones para determinados temas, para que se aumenten determinados precios, pues tú trabajas para que eso no suceda. ¿Qué pasó con el precio de los pasajes? Otra vez, que también es un tema que tiene que ver con lo que ahora estamos viviendo. Claro, también podríamos decir que aumentaba el precio, los costos, digamos, de los insumos de los transportistas. ¿Aumenta el precio del pasaje? No, no lo aumentamos. No aumentó en los 10 años el precio del pasaje. Pero tampoco mandábamos a la quiebra a los transportistas. Teníamos un diálogo permanente con ellos. Como ministro de Economía, a mí me tocó, y luego como ministro coordinador de la política, hicimos un trabajo para que a ellos no les aumentara el precio de sus insumos. ¿Qué hicimos? Hicimos planes para importar productos, llantas, etcétera, que les permitiera a ellos tener sus productos, sus insumos más baratos. Hicimos un proceso de chatarrización que fue extraordinario, que además de cuidar el ambiente les permitía a ellos tener precios, aprovechar, digamos, sus unidades ya vetustas para que el Estado utilizara eso como insumo para la producción de acero en el Ecuador y de esa manera ellos tuvieran un recurso que les permitiera dar entrada para la compra de sus vehículos que les permitió trabajar sin que aumentaran los precios, en el caso de los taxistas, incluso con el uso de bombonas de gas. O sea, se puede hacer las cosas, no es una cuestión, como ellos dicen, una reacción que tiene que tener el gobierno. Aumentan los precios internacionales y tú le aumentas el precio a la gente. O sea, como que no se puede pensar. Sí se puede pensar. Y nosotros lo hicimos en el caso de la electricidad, en el caso del gas, en el caso del transporte, y mantuvimos, protegiendo la economía popular, los precios en sus niveles correspondientes. La gente pudo vivir mejor y al mismo tiempo la economía funcionaba de manera más amplia, más dinámica, protegíamos la condición de vida de los trabajadores, terminamos con la
el manejo inescrupuloso de los contratos a través de la tercerización. O sea, se puede hacer un gobierno. Cuando te mandan a gobernar, no te mandan a decir, estate ahí sentado, y si pasa algo a nivel internacional, tú reacciona sin pensar, sin tener un plan a mediano plazo, reacciona y cárgatele a la gente. Paga, eso sí, cuidado, auméntale a la gente todos sus precios, pero al Fondo Monetario no le dejes de pagar. A los acreedores internacionales no les dejes de pagar. A ellos no te demores un instante. A ellos no les digas que tienes problemas. A ellos págales. Pero al pueblo sí dile que tienes problemas. ¿Y usted está de acuerdo que no hay que pagar, economista, la deuda? No, yo no he dicho que no hay que pagar. Okay. Nosotros siempre hemos dicho, primero la vida antes que la deuda. O sea, ¿y qué hicimos en el caso en nuestro tiempo? Te lo recuerdo. Sí. Hicimos una auditoría de la deuda externa. Encontramos que había una serie de tramos de la deuda externa que habían sido ilegalmente negociados y renegociados. Suspendimos el pago de la deuda, claro. Lo suspendimos. Y de esa manera se produjo una renegociación extraordinariamente positiva para los intereses del pueblo ecuatoriano. No es que dijimos vamos a seguir pagando así nomás cuando encontramos que había irregularidades, cosas que hay que hacer ahora, cosas que hay que hacer ahora. ¿Cómo puede explicarse que desde nuestro gobierno acá más que se haya duplicado la deuda y no haya una sola obra? Cuando en nuestro gobierno sembramos de obras el país. Esto es importante dejarlo claro. Nosotros no hablamos de que no se pague la deuda, no, nosotros no decimos eso. Decimos que se debe pagar la deuda, pero siempre primero la vida de la gente antes que la deuda. Primero la vida de la gente. Poner las prioridades en su lugar, y eso es lo que nosotros hicimos, y eso es lo que esta gente no hace. 53 minutos, usted ha ahondado en algunos temas importantes, pero quisiera volver al tema de los combustibles, porque hay quienes, y hay voces, y seguramente usted las ha escuchado, que el Ecuador no estuviera viviendo así si no se hubiesen enterrado, entre comillas, asambleísta, esos 3.000 millones de dólares en la refinería del Aromo, que no hay nada. ¿Qué puede usted decir como miembro bastante importante de la Revolución Ciudadana de aquellas voces que se pronuncian al respecto? Eso es absolutamente falso. Pues en primer lugar, no sé de dónde sacan los 3.000 millones, porque nunca se ha hablado de 3.000 millones, se habló de 1.500 millones. Otra vez información falsa, porque estamos hablando dice que se aplanó un terreno con 1.500 millones de dólares. Absolutamente falso. Se hicieron los estudios de factibilidad que son inmensamente caros, súper importantes, para que nosotros no sigamos vendiendo choclo y después importando humitas, o sea, no sigamos vendiendo el petróleo crudo, sino que podamos procesar nuestro petróleo y generar un proceso de industrialización en el país. Se hicieron esos estudios con las mejores compañías internacionales. Sí, por supuesto, se aplanó el terreno, se hizo una inversión importante en la provisión de agua potable que está sirviéndole a 4 o 5 cantones de la provincia de Manabí. Se preparó las condiciones, porque hay que mirar el país siempre en el largo plazo, en el mediano y en el largo plazo. Y se prepararon las condiciones para que el país pudiera tener, como debería de tener, una refinería, no solamente la refinería de Esmeraldas principal que tenemos ahora y algunas otras pequeñas, sino esto. Eso que hicimos nosotros y que después se dijo que se iba a continuar. No olvidemos que en el gobierno de Moreno se hablaba justamente de eso. Sí, sí hay condiciones, pero después, como les interesaba más achacar, digamos, desprestigiar a nuestro gobierno, se dejó eso abandonado. O sea, un trabajo que se avanzó en nuestro gobierno debía haber sido continuado. Pero el problema no es ese, el problema es todo el manejo de la economía que se tiene. Estamos hablando de construir una sociedad progresista, una sociedad que económicamente sea viable para la población y sea justa en la distribución de la riqueza. No olvidemos qué pasó. Nosotros llegamos al gobierno cuando la economía ecuatoriana tenía 45.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto y dejamos la economía, incluso en el año anterior había pasado de los 100.000 millones de dólares. En 10 años aumentamos, duplicamos el tamaño de la economía. Anda, mira lo que está pasando en la economía desde el gobierno de Moreno para acá. Puro cuento, puro cuento. Nosotros dejamos a la economía en las mejores condiciones. La calidad de vida de la población, la seguridad de la población, la salud para la población. Invertimos en hospitales
de la mejor calidad. Recuerdo que en aquella época incluso se decía, bueno, no le piden el favor a ninguna clínica privada. Los periodistas internacionales, especialmente de Colombia y de Perú, llegaban al Ecuador y se sentían avergonzados de sus infraestructuras. Y decían, miren ustedes, llegamos de la tierra al cielo. Pasaban de Colombia para acá y decían, después de tener allá miles de baches, llegamos al Ecuador con una economía que tenía una infraestructura extraordinaria, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas. O sea, dejamos sembrado el país de obras, que no es de sembrado el país de obras para tomar fotos, no. Esto permitió que la economía surgiera y que por todos lados hubiera emprendimiento, hubiera inversión, además de la inversión pública. Eso hicimos en nuestro gobierno. No estamos hablando de una inversión que también fue importante, la que hicimos en la refinería del Pacífico, que desgraciadamente los siguientes gobiernos no le pusieron ningún interés, que debían haberle puesto, y no estaríamos ahorita viviendo esta catástrofe. Miren ustedes, yo ayer efectivamente fui a ponerle gasolina a mi vehículo en Quito, recorrí 2 gasolineras, simplemente me decían así, no hay. Esto es lo que pasó. Felizmente llegué a una tercera en donde había. Tuve que esperar como 2 cuadras de vehículos para poder finalmente ponerle gasolina. Y al precio que estamos ahora. No olvide cuáles son los precios que a los que nosotros le damos la gasolina. Estamos hablando de $1 y un poco